ejercicios con el auxiliar y también les he pedido o les voy a pedir para que ustedes mismos, o sea, suban a la plataforma las demostraciones de los elementos geométricos como el área, perímetro, radio hidráulico, ¿no? Entonces, el capítulo 3 tiene que ver con aforos. Entonces, en el capítulo 2 hemos visto también que la velocidad es un parámetro, es una variable de flujo muy importante, ¿no? Hemos visto la distribución de la velocidad, ¿no? Que es una parábola y que nos interesa a nosotros encontrar la velocidad media. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 3, que es el capítulo de aforos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Gracias. Ok. Bien, entonces, este capítulo es importante porque cualquier ingeniero civil, ¿no? Tiene que realizar las mediciones para determinar el caudal de un río con fines de determinar los volúmenes de agua para riego, para detección, determinación de problemas potenciales en el funcionamiento de una bomba, operación de un sistema de riego, registro continuo de abatimientos de un acuífero a fin de regular las extracciones, especialmente donde los recursos hídricos son limitados. También la determinación de pérdidas de agua por conducción en redes de distribución, también en canales, ¿no? Entonces, tenemos que medir los caudales para ver si ese caudal que hemos soltado, pues no se pierde por alguna fractura en algún punto a lo largo de un canal. Los canales tienen muchos kilómetros de longitudes, entonces nos interesa que el caudal que estamos enviando llegue hasta los sitios deseados, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los aforos, la calibración de estructuras en estructuras de medición de caudales para sistemas de riego, ensayos con turbinas para fines hidroeléctricos y de modelación, para aprovechamientos hidroeléctricos también. Entonces, determinación de escurrimientos pluviales, ¿no? O sea, en caso de los canales en Santa Cruz, por ejemplo, o sea, interesa conocer el caudal de una lluvia, ¿no? La magnitud de las crecidas en las corrientes naturales, en los ríos.
etcétera. Pruebas de permeabilidad en acuíferos para determinar la producción, ¿no?, de la recarga artificial que se hacen a los acuíferos. Entonces, son muchas las aplicaciones de la determinación de los caudales, ¿no? Entonces, hemos visto varios métodos, pero vamos a volver a los métodos más básicos, ¿no?, que ustedes han utilizado en Hidráulica 1 para determinar el caudal, que es el método volumétrico, ¿ya? Un segundito, déjenme, a ver. Les decía que vamos a empezar de lo más básico que ustedes han visto en la materia de Hidráulica 1, el aforo volumétrico, ¿no? Entonces, este método es aplicable básicamente a la medición de pequeños caudales, ¿no? Entonces, si uno quiere determinar a grosso modo el caudal, pues lo único que hace es agarrar un balde, medir el volumen, ¿no?, del caudal que está entrando en el balde y tomar el tiempo. Entonces, volumen sobre tiempo nos va a dar el caudal en litros sobre segundo, ¿no? El volumen en litros y el tiempo en segundos. Entonces, este es uno de los métodos más prácticos para poder determinar el caudal. Y como están viendo ustedes, ¿no?, el ingeniero tiene que darse modos para en el campo determinar el caudal en una determinada sección, ¿no? Acá, por ejemplo, han puesto o han conectado una tubería para determinar el caudal, ¿no? Entonces, el ingeniero, y a propósito, hoy día es día del ingeniero, 5 de octubre, así que felicidades a todos. Ustedes ya son ingenieritos. Otro método, Muchas gracias, ingeniero. por supuesto, ya prácticamente están en la mitad de la carrera y uno cuando llega a la mitad de la carrera ya es seguro que va a ser profesional, ¿no? Ok, este método también, o sea, es un método que se utiliza en los laboratorios de hidráulica, el método gravimétrico, ¿no? Es un método similar al anterior, solamente que se pesa el balde, se pesa el agua, más el recipiente, menos se quita el peso del recipiente y se divide entre el peso específico del agua y el tiempo de llenado. Esto es lo interesante, ¿no? Los aforos químicos o del trazador. Entonces, estos aforos se utilizan, ¿no?, principalmente para ríos que no tienen un área mojada bien definida, ¿no? Para poder medir la velocidad, tener el área bien dibujada, ¿no?, y determinar la velocidad media de toda la sección por el área que nos va a dar entonces el caudal, ¿no? El volumen del agua que está pasando por esa sección en un determinado tiempo. Entonces, cuando no tenemos así ríos con un tirante de agua bien claro, bien definido, tenemos los típicos ríos de montaña que tienen muchas piedras, el agua va por un lado, por otro lado. Entonces, esta técnica se usa en aquellas corrientes que presentan dificultades para la aplicación del método área-velocidad o medidas con estructuras hidráulicas como en corrientes muy anchas o en ríos torrenciales. Entonces, los trazadores pueden ser de tres tipos. Químicos, que son sal común, o el dicromato de sodio, ¿no?
Entonces, es nada más que mezclar la sal común con agua. Luego los fluorescentes como la rodamina, que son compuestos químicos, materiales también radioactivos. El más usado es el yodo 132, el bromo 82, el sodio. Entonces son trazadores que se utilizan principalmente para las aguas subterráneas, para medir, digamos, el flujo subterráneo, ¿no? Entonces, veamos este método que es el método de los trazadores que se pueden inyectar rápidamente, ¿no?, en el curso del río, ¿no? Entonces, el método es inyección súbita, o también se llama inyectar rápidamente un volumen de trazador. Este método es llamado también o conocido como el método de integración, porque uno tiene que integrar esta curva, ¿no?, que estamos viendo, que es el comportamiento del trazador cuando se echa en el curso del río. Entonces, lo que uno tiene que hacer es medir, ¿no?, la concentración del agua, ¿no?, el pH del agua, se mide con el pHímetro, ¿no? Entonces, los que tienen peces seguramente tienen una pecera, ¿no? A veces controlan el pH del agua, ¿no? Entonces, igual se puede controlar con algún equipo, con un pHímetro, la concentración del agua, el pH del agua. Entonces, tiene uno la concentración inicial, C sub 0. Entonces, esa concentración en el río tendría que ser constante, ¿no es cierto? Tendría que ser constante. ¿Pueden ver el mouse, el trazador, o no? Sí, jefe. Ok, perfecto. Entonces, pero ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia la concentración? Aquí en este eje tenemos la concentración y en este otro eje tenemos el tiempo. Entonces, si nosotros midiéramos en un río la concentración, tendríamos una recta también que no cambiaría, ¿no?, en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es agarrar un balde de agua con sal y tenemos la concentración, o sea, el trazador, ¿no? El volumen con concentración C1. Volumen 1 con concentración C1. Entonces, supónganse que en una sección 1 de un río se adiciona un pequeño volumen de trazador, volumen B1, con una concentración C1. Entonces, si existe en el río una concentración C sub 0, ¿no?, el perfil de las concentraciones en el río se comporta con el tiempo incrementándose. Entonces, uno echa y en una determinada sección está registrando cómo va cambiando la concentración. Y es así que la concentración llega a un pico y luego pasa, ¿no? Pasa la concentración por esa sección y vuelve a su condición inicial, ¿no? Entonces, aquí debajo de esta campana vamos a tener una concentración C sub 2 en el tiempo, ¿no? Entonces, existe esta fórmula empírica para poder determinar el caudal, que es básicamente la concentración del trazador que hemos echado en el curso del río o en el canal, el volumen del trazador, ¿no?,
y todo dividido entre la función que define la concentración del trazador en el punto de control, en función del tiempo, ¿no? Menos, entonces, la concentración inicial o natural del agua del río, ¿no? Entonces, entre un tiempo T1 y un tiempo T2. Entonces, esta es una forma de poder determinar el caudal, ¿no? En aquellos ríos con mucha piedra, con una, digamos acá, con... A ver, entonces no sé si está claro. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No, Inca. Bien, ¿no? Aquí vamos a dibujar un río. Aquí tenemos una sección. Y aquí tenemos otra sección. Entonces acá va a estar el ingeniero, ¿no? Controlando el tiempo y también midiendo la concentración, ¿no? Midiendo la concentración. Entonces acá es donde lanzamos vamos a dibujar aquí el baldecito. ¿No? Entonces tiene esta la concentración C sub 1, ¿no? C sub 1. Entonces aquí hay un volumen en litros. No parece un balde este, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es un volumen de agua. Volumen. Y le echamos acá sal, ¿no? Y vamos a tener entonces la concentración. Sal. Que sea bien salado, ¿no? Entonces, esa concentración, inyección súbita se llama el método, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se echa bruscamente este volumen, la concentración, y esa concentración ha de viajar a lo largo, ¿no? Entonces, es una concentración que viaja. Así vamos a, digamos, representarla, la concentración. Se va acercando más a la sección de control y llega a la sección de control y pasa, ¿no? Entonces, en función del tiempo,
nosotros vamos midiendo esa concentración. Entonces tenemos la concentración inicial del que hemos medido con el pHímetro del río. Partimos con esa concentración y va aumentando la concentración cuando llega al punto de control, llega a su pico, está justo acá, ¿no? Llega a su pico la concentración, alguien está registrando en el tiempo y va a ir disminuyendo, va a ir diluyéndose y pasa la concentración y vuelve a la concentración inicial, ¿no? Entonces, esta es la concentración y este es tiempo. Entonces, en esta sección se mide la concentración. ¿Cómo va cambiando esa concentración? ¿No? ¿Cómo va a cambiar la concentración en el tiempo? Y uno va registrando, ¿no? Para un determinado tiempo, entonces voy a tener esta concentración. Para otro tiempo voy a tener esta concentración. Ay, esto está fallando el pulso. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a, entonces, tener diferentes concentraciones, ¿no? Entonces, como es, podemos integrar o podemos también encontrar la suma de las concentraciones, ¿no? Todo lo que está debajo es la concentración C sub 2, la función. Volvamos entonces a la presentación. Okay. Entonces, con esta fórmula podemos determinar, ¿no?, el caudal, donde debajo de la campana, ¿no?, está la integral en un tiempo t1 a un tiempo t2, ¿no?, la función que define la concentración del trazador en el punto de control en función del tiempo. Otro método es inyectar un caudal constante, o sea, un caudalito del trazador, ¿ya? Entonces, antes de ver esta fórmula, veamos la figura. Acá tenemos una sección trapezoidal de un canal y tenemos la sección de control, ¿no? La dirección de la corriente del flujo, y tenemos acá una botella con una solución salina, ¿no?, que es la concentración. Entonces, la idea es inyectar por este tubito un caudalito Q minúscula, ¿no? Entonces, tenemos el caudal, ¿no?, que es el trazador. Tenemos que tomar una muestra aquí, C sub 2 en este caso. Es el C sub 2 en este caso, es la concentración natural del río. Y en la sección de control, aguas abajo, entonces tenemos la muestra, que es C, la concentración de la muestra, aguas abajo. Entonces, el caudal, con este método,
que es el método inyección súbita a caudal constante. Perdón, inyección no es súbita acá, inyección a caudal constante. Entonces, la fórmula es esta, donde el caudal, Q minúscula, es el caudal del trazador o la solución salina aplicada para determinar el caudal en litros sobre segundo. Puede ser también en metros cúbicos cuando se trata de ríos importantes, ¿no? C⁻1 es la concentración del trazador o de la sustancia química en la solución, ¿no? Concentración del trazador, menos, entonces, C es la concentración del trazador después de la aplicación, ¿no? En el punto de control. Y C⁻2, entonces, es la concentración antes de la aplicación, o sea, cuando estamos tomando la muestra de las condiciones naturales del agua en el río o en el canal. Esos son los dos métodos importantes que nos faltaba mencionar en la anterior clase, porque los otros métodos los hemos visto ya, que es el método área-velocidad. Y eso es cuando tenemos, o sea, una sección bien clara, bien definida, y un área mojada también bien definida. Entonces, acá lo que se hace es determinar la velocidad y el área mojada, ¿no? Pero nos interesa encontrar la velocidad media. Y hemos hablado la clase anterior que la distribución de la velocidad en flujo a superficie libre es una parábola, ¿no? Donde la velocidad media se encuentra al 60% midiendo desde la superficie. O sea, se encuentra un poco más allá de la mitad de la profundidad, ¿no? Y la velocidad máxima pues está cerca de la superficie, nunca está en la superficie por el contacto que tiene con el aire. Entonces, se utiliza estos métodos cuando, bueno, o sea, en los ríos, utilizando algún flotador, algún objeto que flote y tomar la distancia y el tiempo, ¿no? Para determinar la velocidad. Entonces, es importante tener la precisión de la sección transversal del río, ¿no? Para eso podemos utilizar un nivel de ingeniero, ¿no? Y sacar la sección transversal. Ahora, siempre el área, en la margen izquierda es aquella margen mirando en dirección del flujo, ¿no? Uno se para en el río y mira en dirección del flujo. Entonces, a la izquierda está la margen izquierda. Y la margen derecha está pues al lado derecho mirando en la dirección del flujo, ¿no? En la dirección del flujo. Entonces, es importante definir, ¿no? Al momento del trabajo de gabinete, ¿no? Definir cuál es tu margen izquierda y cuál es tu margen derecha, ¿no? Porque la sección, pues no ha de ser uniforme como estamos viendo, ¿no? La sección de un río puede ser en un lado más profunda y en la margen izquierda puede ser menos profunda. Entonces, si yo digo que esta es mi margen izquierda, estoy diciendo que el flujo está yendo hacia la pantalla, ¿no? Hacia la pantalla. Y esta es mi margen derecha. Entonces, al momento de sacar la sección, ¿no? La sección tenemos que considerar bien, definir claramente cuál es tu margen izquierda y cuál es la margen derecha. Entonces, los tirantes más
o las profundidades más bajas están en la margen izquierda, ¿no? Bien, entonces estamos considerando que el río está yendo hacia la pantalla, no está viniendo el agua de allá para acá, ¿no? Si estuviera viniendo el agua de allá, de la pantalla hacia ustedes, entonces la margen izquierda estaría a este otro lado. Entonces ahí las profundidades son mayores, como estamos observando. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es dividir la sección del río con una cuerda. Tenemos ahí marcadas las secciones donde vamos a medir los tirantes. Entonces medimos las profundidades en cada sección, dividimos secciones iguales y tenemos entonces áreas. Fíjense, diferentes áreas. Acá de color verde es el área triangular. Acá esta magenta es de color, es una sección rectangular. Aquí una sección trapezoidal, triangular. Y debemos encontrar entonces el caudal en cada sección, ¿no? Para eso tenemos que lanzar muchas veces una boya, ¿no? Y tomar entre 15 a 50 metros. Distancia sobre tiempo nos va a dar la velocidad. Pero esa velocidad, como les decía la clase anterior, no es pues la velocidad, es la velocidad superficial. Pero a nosotros nos interesa encontrar la velocidad promedio y a esa velocidad superficial tenemos que aplicarle un coeficiente K. Ese coeficiente varía entre 0,65 y 0,8, ¿no? Entonces la suma de todos los caudalitos en cada sección nos va a dar el caudal total. O simplemente el área, si hemos definido bien el área, por la velocidad promedio. Por esta velocidad promedio vamos a tener entonces el caudal, ¿no? El caudal. El método del molinete hidrodinámico es un equipo que nos sirve para medir la velocidad de un determinado punto. Es un medidor electrónico que nos tiene unas paletas, unas hélices, ¿no? Se puede medir desde un puente, o sea, de un cable, ¿no? En los ríos a veces nos toca registrar los caudales en los ríos, ¿no? Entonces tenemos que generar ahí un puente o un cable y desde una canastilla pues ir midiendo en cada punto la velocidad, ¿no? Entonces, como cuando las corrientes son muy fuertes, este equipo tiene un peso que le permite tener una horizontalidad y poder registrar correctamente. Entonces, estos molinetes tienen sus propias ecuaciones, ¿no? Que se utilizan para determinar el caudal. Habíamos hablado y pues, ¿cómo se determina? Determinamos el ancho del río, dividimos en secciones iguales y entonces vamos sacando las profundidades en cada sección. En esta sección, digamos, esta es la sección 1, esta es la 2. Entonces, en la 2 vamos a medir su profundidad, en la 3 de igual forma, etcétera. Y tenemos los segmentos, como estamos viendo. Entonces, tenemos el área por el caudal. Mándenme un mensajito nuevamente. Presente. Diferentes tipos de ríos, ¿no es cierto? Ríos muy caudalosos. Entonces, cuando se tiene pues este tipo de ríos muy caudalosos como los ríos en el trópico, ¿no? Hay que construirse una estructura y jalar un cable y acá pues
instala una canastilla donde van a estar los ingenieros que van a ir a forar, ¿no? O uno, ahí. Con el equipo. Entonces, se puede hacer también el aforo desde un bote. Entonces, lo que tenemos que hacer es en cada sección que hemos marcado, ¿no?, medir las velocidades. Entonces, vamos a tener las secciones. Entonces, llegamos a una sección y bajamos con el molinete hasta alcanzar el lecho del río. Volvemos a subir, registramos la diferencia de los registros y vamos a tener la profundidad H, ¿no? Lo mismo en cada una de estas secciones. Entonces, tenemos que medir la velocidad media entre estas dos secciones o tomar, ¿no? Si hemos medido, entonces ya en gabinete, pues, cuando estamos procesando, ¿no?, lo que hacemos es tomar la mitad de una sección y la mitad de la otra sección. Tenemos el trapecio, entonces vamos a tener el área, ¿no?, el área por la velocidad media medida en esta sección, ¿no? Entonces, la velocidad media. En gabinete, pues hacemos este trabajo, ¿no? Tenemos el ancho de la sección, tenemos las profundidades y vamos a dibujar, ¿no?, de alguna forma el lecho del río, ¿no? Entonces, procesando ya en gabinete, vamos a tener un área y la velocidad media. O sea, cuando las profundidades son mayores a 1 metro, entonces normalmente se toma al 20%, al 60% y al 80%. 3 lecturas para tener la velocidad media. Velocidad media por el área nos va a dar el caudal. El caudal, ¿no? Entonces el caudal en esa sección. Y la sumatoria de los caudales, entonces nos va a dar el caudal total, ¿no? Entonces la sumatoria de todos estos caudalitos nos va a dar el caudal total. Y así determinamos, ¿no?, el caudal. ¿Para qué estamos midiendo estos caudales? O sea, cuando vamos a diseñar las obras hidráulicas, entonces necesitamos tener un registro de caudales a lo largo de todo el año. Ustedes saben que en el año los caudales, ¿no?, van a variar, ¿no? En época de lluvia aumentan, en época seca disminuyen, ¿no? Entonces, los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, etcétera. Entonces, estos registros nos van a mostrar una curva que en ciertas épocas del año bajan y vuelven a subir
¿no? En diciembre, septiembre, octubre, noviembre, ahora van a empezar las lluvias. Entonces uno tiene que tener para poder diseñar las obras hidráulicas el conocimiento del comportamiento del caudal en los ríos, ¿no? Entonces, ese caudal nos va a permitir calcular la altura de la presa, nos va a permitir calcular los volúmenes aprovechables en un año, ¿no? Para generar energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Tendremos que tomar, no sé, eh, algunos valores promedios a lo largo del año para poder calcular el aprovechamiento o el caudal de diseño, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son los diferentes métodos de aforo. Entonces, un aforo es la determinación de los caudales, ya sea en ríos, ya sea en sistemas de agua potable, en canales de riego, en abatimientos de acuíferos, de bombas, ¿no? Etcétera. Entonces, un aforo es la determinación de caudal. No sé si hay alguna pregunta. Y con esto creo que vamos a concluir la clase. Bien, Amir. Buenas noches, ingeniero. Tenía una duda. Sí, adelante. Quería saber si podría explicar bien la parte del coeficiente de corrección de la velocidad. Ya. O sea, lo que medimos es la velocidad superficial, ¿no es cierto? O sea, agarramos una pelota, la lanzamos al río, distancia sobre tiempo, lanzamos varias veces, ¿no? Y vamos a ver que esa pelotita se va a ir por un lado, por otro lado, etcétera, pero lo que vamos a tener es un promedio de velocidades, ¿no? Entonces vamos a tener la velocidad superficial. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es determinar, ¿no? La velocidad media, la velocidad media. O sea, en esta sección, ¿no? Lo que nos interesa es la velocidad media. Y la distribución de la velocidad, ¿no? Es una parábola. Entonces, es así la velocidad es el lecho del río o la solera del canal, y pues la distribución de la velocidad es una parábola, ¿no? Ok. Entonces a nosotros nos interesa encontrar la velocidad media, ¿no? Entonces la velocidad media, ¿no? Normalmente, o sea, experimentalmente se ha determinado que estamos viendo que la distribución de la velocidad no es uniforme. La distribución de la velocidad no es uniforme. Son los vectores velocidad. Entonces, si fuera uniforme, tomamos la velocidad correspondiente, pero lamentablemente esta distribución no es uniforme debido a la fricción con la rugosidad del río, el aire en la superficie del agua. Entonces tenemos que tomar la velocidad media en esta sección. Entonces, cuando utilizamos una boya, ¿no? Cuando utilizamos una boya, estamos entonces midiendo esta velocidad superficial. Esta velocidad superficial, que no es la representativa. Entonces, para esa velocidad
superficial, ¿no? Debe ser multiplicada por un factor de corrección a la velocidad. Y ese factor de corrección varía entre 0,65 y 0,85, ¿no? Entonces, eso se ha determinado empíricamente que aplicando un 0,65, 0,85 nos aproximamos a la velocidad media. Entonces, lo que nos interesa a nosotros en cada sección es encontrar la velocidad media debido a que la distribución de la velocidad no es uniforme, ¿no? O sea, cerca de las paredes inclusive es afectada por la rugosidad de las paredes, ¿no? Entonces, en el lecho, obviamente, por la rugosidad del lecho, ¿no? Eso es. Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a concluir acá la clase y pues estén atentos al Classroom que les voy a dar alguna tarea. Perfecto, Inca. Ok, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Creo que 3 nomás. Ya. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Hasta luego, Inca. Buenas noches. Muy bien, estaba.